andan apuntando todo lo que pasa y hasta en el tiempo en que te vas a rendir. Andan. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, les saluda de parte del pastor Sergio Murillo Cedeño del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para el celular. Hoy vamos a hablar del tema el tártaro. Y si tienen una duda o quieren pedir oración, pueden llamar al 15 22 35 08 y 19 37 48 23 y desde cualquier parte del mundo con la clave 52 81 y vía WhatsApp al 81 15 55 99 32 y 81 16 23 95 48. Estamos en la iglesia Hechos 542. Somos de la Organización Pentecostales Unidos de México. Estamos en Villa Ancona 333, Privada de las Villas, Villa de García. Nuestros cultos estamos el domingo a las 12 del día y jueves a las 7. Sí, hermanos, buenos días. Soy el pastor Sergio Murillo. Como les dijo la hermana, estamos en Villa Ancona, ahí en Privadas de las Villas, y ahí tenemos los cultos a las 11 de la mañana. Muy bien, hermanos, vamos a empezar a hablar nuevamente de escatología, hermanos. Nosotros estamos viendo eso de la escatología porque queremos que ustedes aprendan a estudiar la escatología. ¿Qué es la escatología, hermanos? Son los tiempos postreros de lo que va a venir, hermanos. Pero el tema que vamos a ver en esta ocasión es el Tártarus, que ahorita en este momento les voy a explicar qué es el Tártarus. En la otra lección vimos lo que es el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. El Tártarus, hermanos, son las prisiones especiales para los ángeles caídos que pecaron después del diluvio. Entonces nosotros vamos a ver cómo esos ángeles caídos pecaron cuando vieron que las mujeres eran hermosas en la tierra y ellos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Porque acordémonos, hermanos, que ellos son creación de Dios, nosotros también, pero ellos los creó especialmente Dios sin tener relaciones sexuales porque son inocuos. Entonces ellos no se reproducen por medio de sexo y nosotros los humanos sí nos reproducimos a través del sexo. Entonces ellos, hermanos, vieron que las mujeres eran hermosas, dejaron sus moradas, dejaron su dignidad, bajaron del cielo y tuvieron relaciones con estas mujeres que eran hermosas en ese tiempo. Pero sin más preámbulo, hermanos, vamos a ver, de acuerdo a la palabra, cómo aconteció eso, hermanos. Nosotros lo podemos buscar en Génesis 6, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para las mujeres, escogieron entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, y en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, que aquí los hijos de Dios son los ángeles. Anteriormente ellos eran, los hijos de Dios eran los ángeles, no como ahora.
que sabemos que dice en San Juan 1:12, que los que creyeron en su nombre les dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Anteriormente no era así, hermanos, sino que ellos, los hijos de Dios, eran los ángeles. Nosotros lo podemos ver, hermanos, en Job, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo: Adonai a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Adonai, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios, Jehová, estaba con los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? Los ángeles. Entonces estamos viendo, hermanos, que ciertamente los ángeles en ese entonces eran los hijos de Dios. Ahora podemos ver ahí mismo en Job capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, que son los ángeles, hermanos, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ellas. Entonces, como vemos, hermanos, los hijos de Dios son los ángeles en ese momento, antes de que viniera y nos diera la potestad de nosotros ser los hijos de Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, que los hijos de Dios son ángeles y no son hombres de carne y hueso, que tomaron a las hijas de los humanos, mujeres de nuestra naturaleza, y los engendraron hijos. En hebreo, hermanos, se les llamó Nelfis, o gigantes, de la misma raza de Goliat, quien peleó con David. Entonces, hermanos, nuestro tema es el Tártaros, hermanos, que es en griego, es una prisión especial para los ángeles caídos que pecaron antes del diluvio, tal como lo ilustra el pasaje de Génesis 6, 1 al 6. Entonces nosotros ya vimos, hermanos, que los ángeles vieron que las mujeres eran hermosas y las tomaron y tuvieron relaciones y nacieron gigantes o Nelfis, hermanos. Y entonces dijo Jehová Dios: no va a contender más mi espíritu con ustedes, y los echó a prisiones de oscuridad, hermanos. Pero ya vimos en Job que ciertamente los hijos de los hombres eran los ángeles. Pero como bien sabemos, hermanos, Satanás no es hijo de Dios. Este es un privilegio que solo los tenemos los que hemos aceptado a Jesucristo. Y ahora sí vamos a ver que ahora en la actualidad, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero ya estamos viendo, hermanos, que en el nuevo pacto, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Entonces, para ellos que cometieron esta gran abominación, los ángeles, hermanos, los ángeles penetraron una serie de inmoralidades y violaciones sexuales en la tierra y lo intestaron de maldad. De hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento también habla de los ángeles caídos, hermanos. Dice
en la palabra de Dios, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces veamos, hermanos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto quiere decir, hermanos, cuando llegue el trono blanco, el juicio final, ellos van a salir del Tártarus, o prisiones de oscuridad, o prisión especial para los ángeles caídos, y luego, junto a la serpiente antigua, a Satanás, al falso testigo, después ellos también, después de doblar rodilla, van a ir al lago de fuego, que no es lo mismo que el infierno. Entonces, hermanos, el infierno está en medio de la tierra, hermanos, pero el Tártarus es un departamento especial donde se encuentran los ángeles caídos. Es una prisión de alta seguridad para que ellos no salgan. Para el día del trono, del juicio final o del trono blanco, ellos sean juzgados y sean arrojados al lago de fuego. Pero primeramente tienen que darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Entonces todos, hermanos, primeramente vamos a doblar rodillas, seres humanos, ángeles caídos, demonios, todos, hermanos, animales, todos vamos a doblar rodillas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento, aparte de San Pedro, hermanos, tenemos la carta de Judas, que es Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que hay, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para que en el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera son aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo en el fuego eterno, o lago de fuego que conocemos, hermanos. Pero aquí, hermanos, este es otro tema, pero el lago de fuego y el infierno no es lo mismo. Muchas veces los predicadores malamente informados nos predican que el infierno y el lago de fuego es lo mismo. El infierno está en el centro de la tierra, hermanos, pero el lago de fuego nadie sabe en dónde está, porque ese fue preparado para Satanás y todos sus secuaces, todos los ángeles caídos. Pero en el día del juicio final o trono blanco, después de ser juzgados, van a ser arrojados al lago de fuego, y el primero que lo va a inaugurar es Satanás, luego el falso profeta, la serpiente antigua, y después todos los demás, y los que no creyeron en Cristo, lógicamente, van a inaugurar el lago de fuego. Pero veamos, hermanos, entonces es muy importante saber, como dice en Judas, ¿verdad? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, porque no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión o morada en el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, que este es el Tártarus, hermanos, en griego, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno o lago de fuego, hermanos. Entonces veamos, hermanos, que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Cómo creen, hermanos, que si nosotros descuidamos una salvación tan grande que nos dio nuestro Señor Jesucristo, cómo vamos a creer que nosotros vamos a ser perdonados, hermanos? Entonces no existe el salvo siempre salvo, que muchas iglesias lo dicen. La salvación se pierde, hermanos, porque dice en Filipenses 2 que la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Si los ángeles no guardaron su dignidad y no fueron perdonados y abandonaron sus propias moradas, ¿cómo vamos a creer, hermanos, que nosotros vamos a ser perdonados? Una vez salvo, siempre salvo, una gran mentira de Satanás. Aleluya. Pero volviendo al tema del Tártarus, hermanos, diremos que esos demonios están en el sector del infierno esperando el juicio final o trono blanco, hermanos. Saldrán del Tártarus y serán lanzados al lago de fuego. Y aquí, hermanos, les quiero dar una connotación de algo muy importante para que ustedes en su léxico lo tengan bien presente, hermanos. Hoy en día existen personas llamados súcubos, que son mujeres que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales. Vuelvo a repetir, hermanos, para que pongan atención y lo puedan escribir, hermanos. Hoy en día existen personas llamados súcubos, que son las mujeres que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales. Pero también los hombres, hermano. Los hombres que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales se le llaman íncubos. Es cierto también que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, como lo dijo Jesucristo. Pero se los vuelvo a repetir para que lo tengan, hermanos. Los hombres que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales se llaman íncubos. Es cierto, también los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, como lo dijo Jesucristo. Pero cualquiera me dijera, ¿en dónde lo dijo Jesucristo esto, hermanos? Lo vamos a ver en la palabra de Dios. En Mateo 22, versículos del 29 al 30. Entonces dice la palabra de Dios: entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que nosotros nada más podemos casarnos aquí, porque nomás a nosotros nos dio la potestad, hermanos, a los seres humanos, de casarnos, de tener relaciones sexuales con nuestra pareja, hombre y mujer, como lo estableció Dios, y tener hijos. Pero los ángeles no les dio esa potestad a ellos, porque ellos son creación directa de Dios y ellos no tienen necesidad de aparamiento, hermanos. Ellos no tienen necesidad de relaciones sexuales para tener hijos. Entonces ese pecado que ellos hicieron de abominación, de ver que las mujeres eran hermosas y dejar sus propias moradas y dejar su dignidad y tener relaciones sexuales con las hijas hermosas de los hombres, nacieron gigantes, hermanos. Y para eso es abominación para Dios, porque ellos son una creación especial que hizo nuestro Dios para que ellos tuvieran la potestad nada más de estarlos adorando a ellos. Sabemos que existen varias clases de ángeles. Sabemos que hay querubines, sabemos que hay serafines, sabemos que hay arcángeles, sabemos que hay ángeles. Hay varios coros celestiales y varias secciones de ángeles. Pero ese es otro tema, hermanos. Nada más es para que ustedes tengan ese dato. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí no nos interesa saber el estado civil de los ángeles, ni se discute si están casados o son solteros, sino la capacidad de tener relaciones sexuales, lo que estamos estudiando en esta lección, hermanos. Y lo visto que los ángeles pecaron sexualmente, es lo que estamos viendo, hermanos, que ellos
no les dio el Señor la potestad de tener relaciones sexuales porque ellos no lo necesitaban. Esa potestad es nada más hecha a los hombres, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, si verdaderamente existen esos gigantes que dicen en Génesis 6. Efectivamente, en el Antiguo Testamento, hermanos, aparte de Goliat, vemos que sí verdaderamente existieron gigantes o nelvis. Dice en la palabra de Dios, hermanos, en Números 13:33. Números 13:33. Dice la palabra de Dios: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces estamos viendo, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en Números, hermanos, vemos que ahí existen gigantes, porque dice la palabra, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. Entonces para ellos éramos como langostas, hermanos, porque ellos eran gigantes. Pero cualquiera me podría preguntar, ¿pero eso es todo, hermanos? ¿Son los únicos gigantes que había? No, hermanos. También en la palabra de Dios dice, en 2 de Samuel, versículo del 21 al 20, capítulo 21, versículo 20, después hubo otra guerra en Gob, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Entonces estamos viendo que aquí con el profeta Samuel, hermanos, también había gigantes. Dice la palabra de Dios que después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, gigante, hermanos, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, hermanos, y también era descendiente de los gigantes. Entonces estamos viendo, hermanos, que efectivamente existían gigantes. También lo vemos en Goliat. Todos sabemos que Goliat fue un gigante que peleó con el rey David, y él con una honda lo venció, hermanos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, él lo venció. Entonces, efectivamente, hermanos, después de que los ángeles caídos abandonaron sus moradas, dejaron su dignidad y fueron a tener relaciones sexuales con las mujeres hermosas que había en la tierra, hijos de los hombres, entonces de ahí vino esa gran abominación, hermanos, y nacieron esos gigantes. Pero yo sé, hermanos, que pocas veces se habla de esto, del Tártaro, de los ángeles caídos. No porque no lo queramos decir, hermanos, porque muchas veces falta información. Siempre salimos con los mismos temas, hermanos. Pero miren, mientras yo esté predicando aquí en Radio Adicción, siempre, hermanos, voy a estar hablando de la escatología de los tiempos postreros, porque ya es necesario, hermanos, aprender nuevas cosas, sin demeritar nada, hermanos, porque la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y es muy completo, hermanos, para nomás estar hablando de los evangelios y de los milagros de Jesucristo. También es necesario saber los tiempos postreros, que es necesario saber qué nos espera, hermanos, desde el primer acontecimiento escatológico, que es el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el juicio final o el trono blanco, la gran tribulación, el milenio, todos los eventos escatológicos, hermanos, tenemos que saberlos, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mientras yo esté, hermanos, aquí en Radio Adicción Cristiana y me presten estos micrófonos para yo predicar la palabra de Dios, siempre voy a hablar de escatología, porque ya no podemos perder el tiempo, hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados para que venga el Señor Jesucristo en las nubes y seamos arrebatados juntamente con Él en los aires y podamos vivir con Él para siempre. Tenemos que aprender, hermanos,
Tenemos que aprender de los tiempos postreros, de lo que va a suceder, de la escatología, hermanos, porque es importante saberlo, hermanos, porque ya no hay tiempo, Cristo viene y ya toca, hermanos, y no podemos estar como en la iglesia de la Odisea. Yo ya no necesito, yo soy rico, no necesito nada, pero en verdad necesitamos todo, hermanos. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas, creer en nuestro Señor Jesucristo, volver a las sendas antiguas y por medio de eso, hermanos, alcanzar esa salvación, como dicen Hebreos, que no descuidemos esa salvación tan grande que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no hay otro pacto, ya la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo ya lo dio una vez y para siempre, y horrenda cosa es enfrentarse a un Dios vivo, hermanos, porque ya no hay tiempo, hermanos. Nosotros tenemos que aprender de estas grandes cosas que nos da la revelación Dios, pero hermanos, nosotros tenemos que saber perfectamente lo que es el Tártaro. No se les olvide, son prisiones de oscuridad donde mandaron a estos ángeles caídos que son peligrosos, que ellos van a salir hasta el juicio final en el trono blanco y van a ser lanzados en el lago de fuego, porque los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, hermanos, en prisiones eternas. Esas prisiones eternas es el Tártaro, hermanos, para el juicio del gran día. ¿Cuál gran juicio, hermanos? El juicio final, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplos, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y por eso es importante, hermanos, saber todo esto, hermanos, porque nosotros tenemos que saber que Dios es santo, hermanos, es tres veces santo, es santo, 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 y sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Y por eso esto que les expliqué, hermanos, de que existen los súcubos, que son las mujeres que tienen relaciones sexuales con seres sobrenaturales, verdaderamente existe, hermanos. Pero a veces pensamos que es ciencia ficción, y no es ciencia ficción, hermanos, verdaderamente existe, hermanos, y a veces creemos que son visiones, son sueños. Tenemos que discernir, tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento que solo Él puede dárnoslo, hermano. Igual los hombres, hermanos, cuando tenemos esas relaciones sexuales, se llaman íncubos, que también, hermanos, son con seres sobrenaturales y se llaman íncubos. Entonces en las mujeres es súcubos y en hombres íncubos. Entonces, hermanos, es una gran lección que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nosotros no debemos de caer en eso de que nosotros llamamos tanto a seres espirituales. Nosotros al único que tenemos que darle honra y gloria es al Señor Jesucristo, y no estar tanto en astrologías y llamando a seres sobrenaturales y pidiendo, porque podemos caer en eso, hermanos, tener esas relaciones sexuales con seres sobrenaturales o extraterrestres, si le queremos llamar así, sobrenaturales. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es bien importante saber esto. Nuestra hermana en este momento nos va a volver a decir los teléfonos y todo, dónde nos pueden encontrar. Adelante, hermano. Bueno, estamos a sus órdenes en Privada de las Villas, Villa Ancona, 333, Villa de García, Privada de las Villas, en Garza García. Sus teléfonos es con el pastor Sergio Murillo Cedeño al 81 16 23 95 48 y al 81 16 31 26 46, con la hermana Leticia Abel Tristana Redondo. Si se les ofrece alguna oración, o pueden contactarnos ahí en la iglesia, en Privada de las Villas, Villa Ancona, 333, en Garza García. El culto es los domingos a las 12 y los jueves a las 7. Ahí los esperamos, con todo gusto. Amén. Gracias. Y en un momento más, hermana, les va a pasar mi teléfono personal, la hermana, de mi celular, hermanos. Y ya nomás por último, hermanos, vamos a volver a ver Génesis 6 para redondear y terminar finalmente nuestra lección.
Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vinieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aleluya. Entonces vemos nuevamente, hermanos, cómo el pecado de los ángeles, que vieron a estas mujeres hermosas y vieron que los hombres se multiplicaban sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que eran hermosas, hermanos, pero los ángeles vieron que eran hermosas y por eso quisieron bajar desde sus moradas, hermanos, y tuvieron relaciones con estas mujeres hermosas y nacieron esos gigantes o nepis, hermanos. Pero para Dios fue una abominación tremenda y dijo: no va a contender mi espíritu para siempre con el hombre. Y se arrepintió, hermanos, de haber hecho al hombre y los quiso raer de la tierra, hermanos. Pero luego ya sabemos que apareció pues Noé y nos perdonó, hermanos, pero ciertamente se arrepintió en su corazón, le dolió mucho en su corazón habernos hecho, porque fue mucha la maldad del hombre. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de ya no pecar más, hermanos, volver a las sendas antiguas, porque es necesario, hermanos, volver ese arrepentimiento. Y no es que Jesucristo retarde sus promesas como tanto lo tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento y al perdón de pecados para que nosotros podamos ir para Él con siempre en las nubes y llegar a esas bodas del Cordero, que es necesario, hermanos. Pero en este momento la hermana Leticia les va a dar, hermanos, mi teléfono personal de mi celular, hermanos, para que si tienen alguna duda, si se quieren contactar conmigo, hermanos, lo pueden hacer. Adelante, hermano. El teléfono del pastor Sergio Murillo Cedeño es el 81 16 23 95 48. Amén. Y aparte de eso, hermanos, terminando la lección, quiero acotar unas cosas, hermanos. Nosotros estamos allí en García, Nuevo León, en Privadas de las Villas, 333A, hermanos, y estamos expandiendo el reino, haciendo la gran comisión, como dice en Marcos 16:15 y en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura el evangelio y bautizándolos, hermanos. Pero creo, hermanos, que esa gran comisión se está extendiendo por todo García, hermanos. Estamos llegando a todas las almas, hermanos, pero estamos en crecimiento, hermanos. Queremos expandir ese reino, hermanos, pero es necesario, hermanos, creer más, ir a esas sendas antiguas, como les comento, hacer esa gran comisión, ir por el perdido, hermanos, porque muchas veces, hermanos, perdemos el tiempo en muchas cosas, pero no vamos al perdido, al necesitado. Nosotros queremos que por estas ondas radiales, hermanos, llegar a todo tipo de personas, convertidos y no convertidos, que les interese su salvación, que conozcan al único y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Pero nada más va a haber ese sacrificio, hermanos. Ya el que peque deliberadamente, hermanos, ya no va a haber otro derramamiento de sangre, hermanos. Y cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo, porque ya no hay tiempo, hermanos. Los que ya hayamos conocido de Jesucristo, ya no podemos volver atrás, porque dice la palabra de Dios que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cieno.
Nosotros ya no podemos, más nos valdría no haber conocido. Nosotros ya no podemos dar paso atrás. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Y como les digo, lo que dice Pedro, no es que el Señor retarde su promesa como todos los tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento para que nosotros podamos llegar a esa vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando, hermanos? La vida eterna. Nosotros lo que estamos pasando, somos peregrinos en este mundo. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no pasarán las palabras de nuestro Señor. Cristo ya viene, hermanos. Preparémonos, iglesia. Esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin mácula. Preparémonos, hermanos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. Luego, los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Luego, los que vivamos, los que quedemos, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires, y vamos a ser arrebatados con Él y vamos a vivir para siempre con Él. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanos. Cristo ya viene. Ya no hay tiempo, hermanos, y no me cansaré de repetirlo. Cristo ya viene, hermano. Viene por esa iglesia. Ya no hay tiempo, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, pero hacer ese arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir genuino? Verdadero. Pastores, ministros, líderes, arrepintámonos. Cristo ya viene. Si estamos fallando en algo, pastores, consiervos, vamos a arrepentirnos. Ya no hay tiempo. Diáconos, ministros, arrepiéntanse, ya no hay tiempo. Cristo viene. Ya viene, hermanos, ya no hay tiempo. Por eso es necesario que este evangelio se expanda a todas las naciones, porque dice el Señor Jesucristo, tiempo de rumores, tiempos de guerra, de todo, ya todo se ha cumplido, hambre, peste, guerras, pero el final va a venir cuando se predique este evangelio a todas las naciones hasta el confín del mundo, y ya se está predicando, hermanos, por medio de la televisión, del radio, del internet, de todas las redes sociales. Está llegando a todos los lugares, hasta el lugar más recóndito que podamos encontrar, hermanos. Entonces nosotros tenemos, hermanos, ya que arrepentirnos. Cristo ya viene por su iglesia, pero no quiere que nadie perezcamos, quiere que todos lleguemos a ese arrepentimiento para llegar con el Señor. Me despido de ustedes, hermanos. Soy el pastor Sergio Murillo, de la iglesia Hechos 542, de la organización Pentecostales Unidos de México. Entonces me despido, hermanos, y bendiciones para todos. Amén, amén y amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Custodiando